Un saludo a todos, bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. En este video vamos a hablar acerca de una gran verdad que muy pocas personas están dispuestas a reconocer o incluso a querer revisar o aprender. Y es que muchas personas tienen la noción muy general, de que la teoría de la evolución, número uno, no tiene fallas y número dos, que ha sido demostrada. Es decir, que hay evidencia concreta de que la evolución darwiniana, estamos diciendo, está totalmente demostrada. No estamos dando palos a ciegas aquí, sino que estamos hablando de algo que está tan corroborado como las leyes de la herencia en la genética o incluso como lo que serían las leyes de movimiento. Y esto porque se da por sentado ya a estas alturas en la historia de que es un hecho totalmente demostrado. Los científicos tienen el total aval de la inmensa mayoría de la población, pero la realidad, cuando analizamos de cerca, es otra. Número uno, la teoría de la evolución tiene fallas, tiene muchas fallas. De hecho, tiene tantas fallas que cada vez hay más científicos que ni tan siquiera creen en Dios o han dado algún tipo de formulación religiosa de orígenes o que tengan que ver con el creacionismo o el diseño inteligente. Cada vez hay más y más científicos que proponen la idea de buscar otra teoría que explique los orígenes, que explique la biodiversidad, la gran cantidad de animales distintos y de seres vivos que tenemos en este planeta. Así que la evolución tiene fallas, pero no solamente tiene fallas, no ha sido demostrada. Y aquí es que tengo que hacer un alto, porque hay que hacer una distinción para que las personas tengan en claro una cosa. Las personas que son enemigos de los que creemos en la creación, pues se nos ataca diciendo que somos fijistas, es decir, que creemos que Dios creó específicamente todos los seres vivos que podemos ver hoy en el planeta. Eso tal vez fue antes, en siglos y siglos atrás de ignorancia, cuando el tema no se estudiaba. Los religiosos estaban en la tradición, en lo que decían los papas, en los concilios, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando empezamos a estudiar el tema, llegamos a una conclusión que no habíamos visto, y es que no hay fijismo. ¿Y qué es el fijismo? Pues, como acabo de decir, que Dios creó todas y cada una de las especies. Los que tenemos creencia en la creación no creemos en fijismo. De hecho, creemos en un tipo de evolución. Y esto debe quedar claro. Y usted dirá, ¿cómo que creen en la creación y en un tipo de evolución? Pues lo que viene sucediendo es que Dios no creó todos los animales que vemos hoy, o por lo menos no los creó como los vemos hoy. Los creyentes creemos en lo que se llama la microevolución. La microevolución podemos llamarle simplemente como la adaptación de los seres vivos al entorno, algo que podemos ver constantemente en la cada vez más abundante o diversa cantidad de especies de diversos organismos que siguen apareciendo como resultado de la acción de la adaptación al medio. Podemos decir, por ejemplo, lo que sucede con los perros. Cada vez hay más tipos de perros, cuando había antes menos. ¿Por qué? Porque los cruzamos o hacemos esta u otra cosa, pero el detalle está que ahí hablamos de microevolución. Esa microevolución no es la evolución darwiniana, que cree en el transformismo. De paso, yo sí también creo en la microevolución, pero creen en micro y en macroevolución, o debemos decir de microevolución que con el paso del tiempo se extiende hacia la macroevolución. La macroevolución la podemos llamar también transformismo. ¿Y qué es eso del transformismo? Pues muy sencillo. Cuando usted ve un texto de evolución, lo que se le va a presentar son estos diagramas en los que un ser en la línea evolutiva termina transformándose en otra criatura. O sea, estamos hablando de la transformación, no de un perro a otro tipo de perro, sino de algún animal antiguo a otro tipo de ser moderno totalmente distinto. Es el caso, por ejemplo, de los mamíferos terrestres que se transformaron en mamíferos acuáticos, llámese ballenas, por ejemplo. Es el caso, por ejemplo, de dinosaurios terápodos que terminan transformándose en aves, hasta el punto que los científicos, la inmensa mayoría de ellos, dice que
todas las aves que vemos hoy son lo que se llaman dinosaurios. Dinosaurios aviares, pues vienen de estos dinosaurios bípedos carnívoros, los terópodos. Ahí estamos hablando de transformación, no estamos hablando de adaptación o de microevolución. Y el detalle está en que la microevolución es la que ha sido demostrada. La macroevolución no ha sido demostrada. Siempre que veas un video de YouTube hablando acerca de la evolución, de que está demostrada, de que tenemos tanta evidencia, la evidencia que te van a mostrar es de microevolución. De hecho, Carlos Darwin, cuando llega a sus conclusiones, ¿con qué evidencia contaba? Tan solo con microevolución. Fue allá a las islas de los Galápagos y empezó a ver, por ejemplo, el caso de los pájaros, los pinzones, que cambiaba el pico de ellos, depende la región en que estaba analizándolos, picos más gruesos o robustos para estos animales cuando tenían que, o estaban en el área en que tenían que valerse de semillas para poder consumir, picos más estrechos, más agudos, finos para los pájaros que estaban en las regiones en que debían alimentarse de gusanos que podían conseguir en orificios, tal vez en los árboles, etcétera, etcétera. Y ahí lo que vemos es que todo esto pues es un sueño extendido. El mismo Darwin, como les estoy diciendo, él no fue testigo de algún tipo de evidencia a favor de la macroevolución, solamente microevolución. Y aquí estamos hablando de todo un esquema de fe, lo que tanto critican los científicos. La fe, tener fe en algo cuando no hay evidencias. Y por eso es que nunca vas a escuchar hablar a estos paleontólogos y un montón de científicos, biólogos, evolucionistas acerca de la existencia o de que tengan en su poder, ¿verdad? Algún tipo de fósil transicional, el llamado eslabón perdido. Si no hay un eslabón perdido en sus manos, en su poder, pues entonces no hay evidencia para la macroevolución. Ahora, debo decir una cosa, los científicos pues han buscado una salida a esto, y digo los científicos no porque todos crean esto, no todos son malos, incluso los que creen esto, debemos tratarlos con deferencia y con mucho respeto. Hay muchas de estas personas que son sinceras, simplemente no han tenido acceso a una mejor información o la lente, la cosmovisión, la lente por la cual miran la vida, pues desde hace muchos años, pues es la que tienen esta de el naturalismo y que no hay existencia de lo supranatural, de lo divino. Pero como sea, el caso es que no hay eslabón perdido. Y ellos te van a decir, no, lo que pasa es que estás diciendo un disparate. No va a existir un eslabón perdido. Tampoco hay microevolución, es simplemente evolución. Lo que pasa es que eso que tú llamas microevolución se va extendiendo tanto y tanto durante tantos millones de años y contando millones y millones de seres que fueron pasando por pequeños procesos imperceptibles, y entonces con el paso de tanto tiempo y tantos procesos que ni se perciben, pues entonces llegamos a grandes cambios. No habría entonces que encontrar un ser con cambios abruptos, es decir, un ser intermedio entre, en el caso del ser humano, medio simio, medio ser humano, que no lo hay. No escuchemos esos cuentos de que lo tenemos, no lo tenemos. Igualmente, en el caso de los dinosaurios transformándose en aves, de nuevo, no lo hay. Hay una apariencia de, pero si tenemos una mente verdaderamente científica, vamos a encontrar que no lo hay. Que algo se parezca a algo no significa científicamente que sea un intermedio, o por lo menos que esté tirando en esa dirección. Eso es un pensamiento poco educado y poco científico. Pero lo que podemos decir a esto es que como quiera que sea, aunque ellos se empeñen en decir que no podemos hablar de un eslabón perdido en cambios de un término abrupto, de una criatura que se vea como mixta o híbrida, pues tampoco tenemos el montón de fósiles de aquellos cientos de miles o millones de animales que van creando una transición. Así que no hay evidencia. ¿De qué hay evidencia? Hay evidencia de adaptación. ¿De qué hay evidencia? Pues hay evidencia de que si tenemos fósiles
que es animales preservados por un sepultamiento rápido, pues qué coincidencia, en la Biblia tenemos un relato que habla de una gran inundación. Si hay una gran inundación, hay sepultación rápida. Si hay sepultación rápida, hay fósiles. Así que cuando analizamos toda la evidencia, vemos que hay fallas en la evolución y, lo más importante, no se ha demostrado la evolución que propuso Carlos Darwin, que hoy día se llama neodarwinismo. No hay evidencia. ¿De qué hay evidencia? De adaptación. Y esto nos conduce a nosotros, los que creemos en un Dios todopoderoso, diseñador, creador de todo, es que Dios incluso lo que habría creado habrían sido tipos básicos de animales. Es decir, no habría tanta diversidad de animales como tal vez las tenemos hoy en algunas áreas, o incluso tal vez los animales serían extremadamente distintos. Y lo que ha pasado es que el tiempo, los cambios, desde la entrada del pecado del mundo, pues entonces generaría cambios en grupos de animales que no tienen que ver los unos con los otros. Microevolución, no macroevolución. Los animales no terminan transformándose en otro tipo de animal, sino en variaciones del mismo tipo de animal. Puedo dar, por ejemplo, aquí lo que claramente nos dice el Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 24 y 25. Entonces Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales silvestres según su especie. Y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil según su especie. Esto quiere decir que hay límites. Los animales no están completamente emparentados, sino que hay límites. Y estos límites todavía están en la evidencia. No tenemos evidencia, como hemos estado diciendo en este video, de seres que crucen esos límites o que creen formas de vida totalmente nuevas. No las hay. Así que no hay por qué tener miedo de la teoría de la evolución como algo que borre a Dios del panorama. Al contrario, la evidencia está a favor del diseño y de la creación. Y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.